Tanto Julio como yo estamos muy vinculados a las cuestiones de movilidad urbana, sobre todo la movilidad ciclista. Y bueno, pues en una de tantas conversaciones surgen experiencias que hemos tenido haciendo turismo sobre una bicicleta. Y nos planteamos que por qué en Almería, con el clima que tenemos, que se puede hacer bicicleta durante todo el año, y con el potencial turístico que hay, no existe ninguna empresa que precisamente ofrezca esto a los turistas. Y conociendo, como conocemos también Roquetas de Mar, el entorno y los valores del paraje de Punta Entina, es cuando detectamos que precisamente el mayor núcleo turístico de la provincia, que es Roquetas, no tiene una oferta en ese sentido. Y es cuando empezamos a darle vueltas sobre la manera de poder llevarla a cabo. Qué elementos necesitaríamos, qué valores se podrían utilizar para diseñar este tipo de rutas y sobre todo a conocer un poco los agentes que intervienen dentro de esta actividad turística para ver con quién podríamos aliarnos, con quién podríamos trabajar y de alguna manera pues con quién podríamos contar en todo este proceso. A menudo cuando uno se plantea llevar adelante una iniciativa empresarial, lo que valora son criterios económicos, técnicos y sobre todo, bueno, pues por decirlo así, desde el ámbito empresarial. Pero siempre al final te das cuenta de que donde más cómodo vas a estar es cuando haces algo que te gusta. En nuestro caso nos dimos cuenta de que, bueno, y era una realidad, que la bicicleta era algo que nos gustaba. La habíamos practicado durante muchos años y habíamos sido turistas sobre una bicicleta. Por tanto, yo creo que de una manera natural vino el que pensáramos que de igual manera que habíamos disfrutado de esa experiencia, estábamos preparados para poder ofrecérsela a los turistas que venían. Y entonces eso hizo que, bueno, que mezclando un poco la pasión por eso y las ganas con las que trabajamos y que estábamos haciendo algo que nos gustase, pues que diseñásemos rutas casi como un hobby, más que como una obligación. Que pensáramos en las necesidades que podía tener un turista en cuanto a medios técnicos, a que una bicicleta fuese cómoda, desde el punto de vista de un practicante del turismo en bicicleta. Y eso es lo que de alguna manera hace que te sientas tan cómodo desarrollando la actividad empresarial, que no lo veas tanto como algo súper serio y complicado, sino como algo mucho más espontáneo que te gusta llevar a cabo, y eso yo creo que se hace mucho más llevadero. Ninguno de los tres promotores somos unos hombres de negocios como tal, ni es que hayamos sido unos creadores de empresas en serie, sino que incluso para algunos es la primera experiencia. Y bueno, es el caso de Pablo, el más joven, que aunque su formación es precisamente en empresariales, pero bueno, él quizás pues, por su menor edad y por sus ganas de trabajar en un ámbito mucho más lúdico, pues acaba en Enrutados también porque nuevamente se da su pasión por la bicicleta y bueno, para él está siendo un aprendizaje de lo que es pues, poner en marcha una iniciativa empresarial y lo está haciendo casi a la vez que termina la carrera, o sea que son casi como unas prácticas. En el caso de Julio, él viene del ámbito de la comunicación, él es periodista y bueno, lo que sí ve mucho en el proyecto es la capacidad que puede tener una iniciativa de este tipo para comunicar los valores de un territorio, para ponerlo en valor, y es lo que él sobre todo aporta al proyecto. Y además, sobre todo, está muy arraigado en la zona y lógicamente cuenta con una red de contactos muy importante que facilita mucho el llevar adelante proyectos, el saber a quién recurrir en cada caso. Y bueno, en mi caso yo vengo del ámbito de la sostenibilidad, yo soy ambientólogo, con ya pues, casi 15 años de experiencia, y yo reúno un poco de todo. Reúno el carácter emprendedor porque no es la primera iniciativa que pongo en marcha, reúno la necesidad de cambiar el modelo productivo y de poner en marcha actividades económicas donde existe ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y la productividad económica y la generación de bienes y de riqueza. Y sobre todo, pues también aporto quizás la visión de un nuevo modelo de empresa, que es lo que se viene a llamar la empresa social, que bueno, para mí está siendo esto también la primera iniciativa de cómo llevarlo a la práctica, pero que creo que va a ser un modelo que poco a poco va a ser al que haya que recurrir porque, ya digo, no se puede generar riqueza de espalda a los valores sociales y ambientales de un territorio, ni siquiera al propio territorio en sí, y es lo que de alguna manera estamos buscando en Enrutados. Hasta ahora la actividad de Enrutados ni mucho menos nos demanda una dedicación exclusiva, ni mucho tendría que crecer la actividad y ser muy masiva como para requerirlo. Eso hace que tengamos un concepto muy flexible de cómo nos dedicamos a ella. Los tres socios tenemos además desarrollamos otras actividades profesionales, entonces lo que intentamos es llevar la mayor organización posible en cuanto a quién puede hacer cada una de las rutas. A la hora de configurar rutas que tienen unas demandas especiales, por ejemplo el contar con un guía con un determinado idioma,
pues eso hace que tengamos que contar con apoyos externos, que ahí es donde hemos encontrado la complicidad de los tour operadores, que tienen una serie de guías con los que ellos tienen cierta experiencia y confianza, y bueno, nos lo han transmitido a nosotros. Nosotros también contamos con esos guías, y lo que hemos hecho ha sido pues mostrarles cómo desarrollamos la ruta en Enrutado, que entiendan el concepto, que entiendan lo que queremos transmitirle a los turistas, y eso ha generado pues una buena relación con algunos de ellos, que hace pues que sean unos más de Enrutado y que lógicamente nos liberen a nosotros de cierta carga de trabajo a la hora de desarrollar rutas en las que vienen ellos. El apoyo familiar es clave, sobre todo porque bueno, hay momentos buenos, hay momentos malos, y sobre todo porque ellos tienen que, de alguna manera, no tanto, además de ayudarte a llevarlo, el entender que estás sumido en un proyecto de vida y de alguna manera pues no contribuir a que lo lleve a cabo, pero sí entender lo que te supone, el esfuerzo que te supone y las contraprestaciones que esto también requiere. En el siglo XXI, si no tiene una orientación al cambio, es muy difícil emprender. Es decir, la verdad o la realidad con la que te encuentras hoy, mañana va a ser totalmente diferente. Y eso hace que no puedas plantearte un proyecto o una idea de una manera monolítica, sino que tengas que entender que cada día cambian nuevos factores, cada día cambia el escenario, cada día cambian los agentes que trabajan dentro de tu entorno, y tienes que estar permanentemente adaptándote a esos cambios. Yo creo que uno de los males que tienen los emprendedores y en general la actividad emprendedora, y es el cortoplacismo. Es muy difícil saber cuándo una actividad va a funcionar, y con frecuencia sobre el papel pensamos que esto en 2 o 3 meses ya va a estar funcionando de una manera óptima, vamos a empezar a cumplir nuestros objetivos y demás. Si eso hubiese sido el caso, nosotros tras el primer verano en Enrutado hubiéramos cerrado, porque de ninguna manera se cumplieron las expectativas. Pero yo creo que es algo en lo que hay que entrenar como emprendedor y que hay que aprender, y es a ser constante, si tienes una idea, no simplemente machacar la idea, sino pulir la idea. Tiene un diamante que hay que ir sacándole cada día más aristas, y en eso entiendo yo la constancia y la perseverancia, en el sentido de que si tienes claro un camino que quieres seguir, ser perseverante en seguirlo. Da igual que hoy te tengas que girar 15 grados, mañana tendrás que girar 15 grados en la otra dirección, pero la perseverancia es saber claro el objetivo al que quieras llegar y ir dando los pasos y siguiendo el itinerario que la experiencia te lleve para llegar hasta él. El iniciar la actividad en Roquetas es porque es el núcleo turístico más importante de la provincia de Almería. Y bueno, teníamos una masa de turistas suficiente y lo suficientemente diversa como para poder ver la potencialidad de esta actividad. Además, teníamos la facilidad de que cuenta con infraestructuras ciclistas, lo cual favorece mucho las rutas dentro del casco urbano, y se da la circunstancia de que muy cerca del casco urbano, debido al crecimiento que ha tenido en los últimos años, hay diferentes valores, tanto históricos como naturales. En este caso Punta Entina, la Torre de Cerrillos que está a mi espalda, Turaniana, que es el yacimiento romano. Entonces era, por decirlo así, un pequeño laboratorio para ver si algo como una ruta ciclista muy sencilla, que mezclase cultura, valores naturales y sobre todo una actividad turística y de ocio, podía funcionar. La verdad es que después de un año de rodaje vemos que no solo funciona, sino que cada vez está siendo un producto más demandado, y eso nos está dando, por decirlo así, algunas claves que creemos que se pueden replicar en otros lugares de la provincia de Almería, siempre y cuando pues reúnan esa peculiaridad de tener valores naturales, valores históricos o culturales, y sobre todo una potencialidad turística que haga que podamos ofrecerlo allí. Nosotros nos planteamos que, lejos de hacer un safari que viniese a enseñar a los turistas una zona de flamenco, lo que queríamos es desarrollar una experiencia vivencial hacia los turistas, que se fuesen de aquí recordando no solo los flamencos, sino toda la historia natural que hay en torno a un paraje que hace que estén ahí los flamencos y por qué se conservan. Entonces, de alguna manera, eso es el tacto o el tono que queremos darle a nuestra actividad, el que no se profundice mucho más allá de lo que estamos haciendo, y sobre todo también el que seamos generadores o vectores de cambio, es decir, que consigamos llevar a nuestro terreno
a empresas turísticas que hasta ahora ofrecían una actividad pues no con tal carga de profundidad en el discurso, llevarle y entenderle y hacerlo que eso lo pongan en valor. Proveedores que hasta ahora no se planteaban este tipo de compromiso, el que lo entiendan y sean copartícipes del mismo. Y en general en Roquetas, que hasta ahora era una zona turística que no se planteaba el poder ofrecer un turismo con valores, pues que Enrutados de alguna manera nosotros lo que hemos querido ofrecer esa actividad turística con valores dentro de Roquetas. A la hora de elegir la figura jurídica, en Enrutados optamos por posiblemente lo más fácil y lo más rápido, que fue una sociedad civil, una unión entre varias personas o trabajadores autónomos. Y bueno, la verdad es que hasta el momento no nos hemos planteado la necesidad de avanzar hacia otra figura jurídica porque pensamos que nos facilita el desarrollo de la actividad y por ahora no requerimos algo mucho más complejo. A la hora de plasmar ese compromiso social dentro de la figura jurídica, tampoco creemos que sea un corsé que nos constriña. Al final, el compromiso social de la empresa va a venir del compromiso social de los que toman decisiones dentro de la empresa, ya sea económicamente, ya sea en el tipo de actividades que realizan, en el tipo de contrataciones, en el tipo de proveedores con el que trabajan y en general en su comportamiento. Nosotros trabajamos en un paraje natural y no se nos pasa por la cabeza nada, desarrollar ningún tipo de actividad que pueda en ninguna manera generar ningún impacto negativo sobre el paraje natural, al contrario. Y esto de alguna manera me lleva a la reflexión de que con frecuencia nos han preguntado, bueno, ¿y por qué no creáis una cooperativa? Y parece ser que las empresas sociales solo se pueden unir en forma de cooperativa. Yo entiendo que la cooperativa, en el sentido de que tiene una concepción muy social de la manera de trabajar, pero hay que avanzar en eso y hay que entender que la empresa tiene una parte que es la relación contractual o la relación laboral, pero también tiene una proyección con sus proveedores, tiene una proyección con su entorno, tiene una manera de desarrollar sus actividades, tiene una misión, una visión y una estrategia, que es donde también tiene que aportar la parte social. Eso para mí es una empresa social, aquella que lo aborda de una manera global en todos sus apartados. Y mi experiencia me dice que da igual que sea una SL, da igual que sea una sociedad de responsabilidad limitada, que sea un trabajador autónomo o que sea una sociedad civil. Si tu compromiso te lleva a llevar ese apartado social o ambiental a todas las áreas de la empresa, considera tú una empresa social más allá de que sea una cooperativa. En el caso de la competencia, la verdad es que fundamentalmente hay dos tipos. Por un lado, puedes alquilar una bicicleta y dar una vuelta por tu cuenta dentro de la propia urbanización de Roquetas, pero claro, te pierdes mucha historia del paraje y sobre todo te pierde incluso el paraje. Hay gente que no se atreve a entrar dentro del paraje natural de Punta Encina porque la multitud de caminos hace que necesites un guía. Y si además ese guía te sabe interpretar la ruta, el valor añadido que tiene es mucho mayor. Y por otro lado, existen otras iniciativas en las que sí son rutas interpretadas, pero están muy vinculadas a la zona urbana. Es decir, por ejemplo, el tren solar que existe en la urbanización y que te conecta con el núcleo de Roquetas. Frente a eso nosotros nos diferenciamos en que la actividad es mucho más personalizada porque estamos tratando directamente con el cliente. Lógicamente se siente mucho más empoderado porque se mueve autónomamente, utiliza su bicicleta, hace ocio, hace deporte y además pues tiene un contacto mucho más directo con nosotros y sobre todo con el territorio. Y lógicamente pues el tren tiene la limitación de que no puede entrar en la zona del paraje natural, mientras que con la bicicleta, como es totalmente un vehículo sin ningún tipo de impacto, pues lo tiene mucho más fácil. A la hora de diseñar las rutas, posiblemente lo primero que surge es una idea o un concepto en torno al que queremos desarrollarla. En nuestro caso, al principio, había dos conceptos muy claros: Punta Encina, como un espacio natural concreto, y por otro lado, toda la historia de Roquetas, desde el yacimiento romano hasta la actividad pesquera en la actualidad o su teatro auditorio. Partiendo de esa idea, lógicamente lo primero que hicimos fue reconocer el territorio, ver qué potencialidades había. En el caso de Punta Encina, por ejemplo, teníamos una limitación en ciertos caminos por la presencia de arena, lo cual hizo que no pudiéramos llegar hasta el faro. Y otra limitación que teníamos era que no podíamos llegar hasta donde quisiéramos dentro de la zona de humedal, porque al tener una categorización de reserva natural no podíamos hacer algo que impactara sobre la fauna. Y bueno, por ejemplo, ahora estamos diseñando una ruta para poner en valor los valores vinculados a la agricultura y la ganadería,
Y sobre ese concepto ya estamos trabajando en estos aspectos que he dicho: el itinerario, las limitaciones en cuanto a la accesibilidad y los distintos valores que nos encontramos por el camino que podemos poner en valor y que de alguna manera construyan el discurso y el contenido de la ruta. El precio de nuestros servicios, de nuestra ruta, sobre todo está condicionado, por un lado, por el coste que tiene, pero luego también le influye el canal de distribución. No tiene el mismo precio al final una ruta para una familia de 6 personas española que nos llama directamente, que las rutas que ofrecemos, por ejemplo, a través de turoperadores, en los que ya entran en juego otros canales que lógicamente necesitan un coste añadido. También, por ejemplo, en el caso de turoperadores, todas las rutas tienen un guía intérprete en un idioma, por tanto eso también hace que el precio sea diferente. Y por otro lado también hay iniciativas, acciones de promoción que consideramos interesantes, por ejemplo estos portales que venden experiencias o actividades concretas en las que también el precio resulta de una negociación con ese portal en función de los criterios que ellos ven, que son el precio más o menos normal de una actividad similar y sobre todo, bueno, pues por decirlo así, la capacidad o la potencia que quieran tener con esa campaña de lanzamiento, el que se quiera llegar a mucha gente o el que quiera hacer algo mucho más restringido. Al principio nuestras actividades de promoción se centraron fundamentalmente en hoteles o en lugares donde consideramos que estaba el turista final. De esa manera, pues a través de folletos, presencia en redes sociales y diferente material informativo, pues lo que pretendíamos era llegar a la mayor cantidad posible de turistas y que de alguna manera se sintiesen atraídos por nuestro servicio y se animasen a hacer una de las rutas. Luego comprobamos que había una manera de llegar a una gran cantidad, pero sin que nosotros tuviésemos que hacer tanto esfuerzo, que era a través de los intermediarios que tienen algunos tour operadores que hacen esa labor de ofrecer diferentes servicios y de alguna manera pues son como comerciales de tu producto. Ese tipo de promoción nos ha sido mucho más útil, en el sentido de que conocen el producto en profundidad, conocen también al turista, tienen una relación mucho más cercana con ellos y entonces hemos conseguido acuerdos con diferentes tour operadores cuyos comerciales pues ofrecen una ruta lógicamente hecha específicamente para ellos, con un idioma en concreto, con un guía en concreto. Y luego lo que hablábamos antes de la capacidad de cambiar, de no ser un producto monolítico, hace que, por ejemplo, por el camino nos hayamos encontrado con iniciativas como, por ejemplo, un grupo de amigos que va al gimnasio y que te pide una ruta específica con motivo de San Valentín para hacerla en pareja. Ahí la tiene. O, por ejemplo, un producto específico para una casa de oficios que identifica que esto puede ser un buen recurso para ofrecerle a sus alumnos dentro del sector turístico y nos pide una actividad medida para mostrar a los alumnos y hacerlo desde un punto de vista mucho más didáctico, cómo poder llevar esto a la práctica en su actividad turística futura. Pues eso es lo que de alguna manera nos ha ayudado a ir difundiendo el producto y sobre todo pues a ir creando clientes y consiguiendo clientes. A la hora de plantear la inversión inicial, la verdad es que básicamente lo que necesitábamos era bicicleta. Entonces fue un poco lo que nos llevó a plantearnos también rediseñar el servicio. Al principio incluso llegamos a pensar que la ruta se hiciese en bicicleta de montaña, pero no, como queríamos introducir el concepto de la movilidad sostenible, pensamos, y también porque el territorio lo permitía, que era idóneo utilizar bicicletas de paseo, que entendiesen que iba a ser un paseo relajado, que era algo como cualquiera puede hacer cualquier día en un domingo en su casa. Y esas bicicletas además te permiten llevar una cesta y eso también da cierto juego durante la ruta, llevar un portaequipajes, etc. Luego buscamos bicicletas que no fuesen bicicletas traídas de China y ya, y luego un proveedor, una tienda que fuese cercana. Entonces encontramos a también un emprendedor reciente que está en Carbonera y que fue el que nos ayudó a conseguir las bicicletas y a conseguir un precio pues bastante óptimo. En torno a 3.000 euros fue lo que nos costó tener un parque de unas 12 bicicletas totalmente nuevas. A eso le añadimos un carrito que tiene su juego durante la ruta y que nos sirve para llevar mercancía, las herramientas y algún otro elemento. Y también invertimos en elementos de seguridad. Es decir, sabemos que hay gente que no se siente muy cómoda utilizando la bicicleta y que te pide un casco, un chaleco y queríamos ofrecerlo desde el principio. Luces, por si hacemos rutas nocturnas. Y luego también hemos ido incorporando otros elementos como walkie-talkies para poder controlar durante la ruta el que el grupo no se separe, etc. Desde que sabemos que tenemos una ruta que suele ser
un día antes de que se realice, lo primero que pensamos es si necesitamos llevar acompañado a un guía que domine algún idioma o no. A partir de ahí empezamos a organizar toda la logística de la ruta y bueno, por ejemplo, una vez que tenemos al grupo delante de nuestra oficina, las bicicletas están perfectamente revisadas, funcionan, engrase y demás, organizamos el grupo y le explicamos cómo nos vamos a mover, en el sentido de que siempre hay uno de los guías que va en cabeza, que además lleva un remolque y que es el que de alguna manera marca el itinerario más seguro, va haciendo las señalizaciones necesarias y que marca también el ritmo para que el grupo no se disperse, sino para que vayamos todos más o menos juntos. La otra persona suele ir siempre atrás o va dentro del grupo jugando con ellos, hablando, haciendo algún tipo de comentario, porque siempre entre las paradas que hacemos hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta o que quiere saber algo de lo que estamos visitando. Una vez vamos haciendo las diferentes paradas, ahí configuramos pues el transmitirle el texto que tenemos preparado, los conocimientos, la interpretación del entorno. Y a mitad de ruta más o menos, cuando ya aparece un poco el cansancio y sobre todo se hace calor como en verano, pues empieza a haber un poquito de sed, es cuando le invitamos pues a sentarnos, a charlar un poco, a disfrutar del paisaje en una parada más larga y a beber algo fresquito. El tener un remolque en la bici permite que llevemos una pequeña nevera con agua fría, con algo de fruta y una barrita energética. No se lo contamos siempre a los turistas, es algo que queremos que de alguna manera incluso les sorprenda, pero que hace que, que de alguna manera genera un poco ese momento de compartir, de hacer comentarios de lo que hemos visto, de lo que queda, de intercambiar con ellos pues impresiones que se están llevando de la ruta y sobre todo pues ir viendo qué le está pareciendo la ruta. La verdad es que nos sorprende gratamente la aceptación que tiene y sobre todo por parte de visitantes extranjeros son los que más sorprendidos se quedan, pero y a la vez los que más te lo agradecen. Y bueno, sobre eso pues ya vamos desarrollando la ruta y siempre cuando ya vamos llegando al final intentamos que el grupo siempre llegue compacto, que nadie tenga ningún problema, que se siente cansado y alargamos y hacemos una parada más y bueno, que al final lleguen a nuestras oficinas de vuelta pues contentos, que hayan disfrutado y algo que siempre les preguntamos, si realmente han tenido algún problema, si creen que tenemos que cambiar algo para mejorar o si se lo han pasado bien, pues le invitamos a que incluso lo comenten en redes sociales o que suban alguna foto como hacemos nosotros, que también les pedimos permiso, lógicamente. Bueno, a la hora de definir sostenibilidad, creo que lo primero que a mí me viene a la cabeza es un poco ver la evolución del término. Cuando yo tenía 5 años me volvía loco, me movaba ver los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Y entonces posiblemente la sostenibilidad se entendía como la conservación de la naturaleza, pero no se establecía el vínculo entre los lugares donde vivíamos, los pueblos, con la naturaleza. Es decir, yo siempre lo digo en el que estaba por un lado el paisaje y por otro lado el paisanaje. Posiblemente 10 años después, cuando yo ya tuve que empezar a elegir mi trayectoria profesional, mi carrera, descubrí una cosa que era ciencia ambiental y descubrí un concepto que era el medio ambiente y ya se entendía que todo estaba relacionado, todo era un entorno, pero aún así habría cierta distinción entre nuestro entorno y lo que éramos nosotros mismos, la actividad humana. Posiblemente sostenibilidad lo que viene a unir esos dos conceptos. Entiende que no puede haber un entorno que funcione y que sea conservado si no se tiene en cuenta los aspectos sociales, es decir, la sociedad que está relacionada con ese entorno y sobre todo un aspecto económico que al fin y al cabo es una de las maneras de expresarse la sociedad, cómo vive, cómo come, cómo genera actividades que le satisfacen ciertas necesidades y cómo esas actividades económicas impactan en el entorno y en la propia sociedad. Una vez que tenemos ese triple enfoque, sociedad, economía y entorno, entendemos la sostenibilidad como algo que debe buscar el equilibrio entre esos tres vértices. En inglés lo tienen muy fácil, hablan de la triple P, people, persona, profit, beneficio, actividad económica, y luego hablan del planeta, el entorno en el que se desarrollan todas esas actividades. Y para mí la sostenibilidad es precisamente hacer esa reflexión desde esos tres enfoques y buscar aquel punto donde se logra lo óptimo desde cualquiera de los tres puntos de vista. Sí que creo que es importante no entender ese equilibrio como algo estático. Habrá veces que el equilibrio nos lleve a acercarnos más a lo económico en detrimento de lo ambiental y lo social, pero otras veces hay que acercarlo más a lo social en detrimento de lo ambiental y de lo económico.
Y por último, habrá veces que prime lo ambiental, como por ejemplo en un paraje natural, frente a lo económico y a lo social. Hay que entender también ese equilibrio como algo dinámico. Y otro concepto que también creo que hay que tener muy en cuenta es que no lo veamos como algo muy técnico, algo que viene de la mano de fórmulas, de variables, sino como un concepto cultural, algo que tenemos que construir desde la sociedad, que se puede apoyar en indicadores, en valoraciones, en mediciones, pero que sobre todo tiene que ser un valor que tengamos arraigado nosotros, la sociedad, y que lo llevemos a interpretación, lo interpretemos como mejor lo entendamos desde nuestro entorno, desde nuestra economía, desde nuestra historia, desde nuestra tradición y por supuesto, como bien digo, desde la cultura.